voy a dar mis impresiones acerca de qué se dice de esa celebración de alrededor, ¿no? De este personaje que nace hace 250 años atrás, un europeo. Y más que todo, ¿no es cierto? Desde, ¿por qué nos interesa hacer un análisis de este tipo de textos? Incluso diría yo, caer en cuenta de que como sistema educativo, como todo lo que compone el sistema educativo, se está haciendo, ¿no? Se está haciendo como academia, se está haciendo como docencia y entender, por lo tanto, que quizá, sin, no, quiero decir, yo creería que no es inconsciente, yo creo que es consciente lo que hacen, ¿no? Conscientemente, a pesar de estar en un país eh, muy diverso, muy pluricultural, hace homenaje a un personaje europeo como el único, ¿no? Entonces, a partir de, de ese posicionamiento, yo voy a hablar de este texto. A ver, eh, anteriormente sobre Alexander von Humboldt, no se ha escuchado más que en sus representaciones, en sus cuadros, sus fotografías, el nombre que llevan algunas entidades para el mismo reconocimiento. Más allá de haberle conocido, de haberle escuchado su nombre, no había estudiado mucho sobre él. Entonces, para mí este texto ha sido como una oportunidad para conocer quién es, ¿no? ¿Quién es y qué implica, como ustedes dicen en el texto, qué significado tiene el que se siga homenajeando a este tipo de personajes? Entonces, claro, me ayuda a conocer quién es y todo eso que significa. Y, y creo que es un claro ejemplo, ¿sí? Es un claro ejemplo de cómo las universidades, ¿no? Las universidades y otras instituciones, ¿no? No necesariamente o directamente académicas, como museos, eh, GATS parroquiales, ¿no? Estas instituciones en general que componen el Estado finalmente y el sistema educativo tanto primario, secundario y superior, ¿no? Cómo desde las academias de todos los niveles y cómo desde las instituciones que conforman el Estado, como en alguna parte del texto ustedes dicen, se sigue perpetuando la naturalización eh, y la creencia, ¿no? De que un hombre blanco vino a América y en este caso específico de Alexander, vendría a Ecuador más o menos a salvarnos, ¿no? A salvarnos, a descubrir, ¿no? A descubrir, eh, como dice en el texto, a descubrir la maravilla de la naturaleza, ¿no? Pero una naturaleza vista desde él, y ahí viene, cuando yo leía, pensaba sobre el concepto de territorio, claro, a nosotros nos enseñaron en la escuela, pues, ¿no? ¿Qué es territorio? Es no sé, un lugar, pero muchas veces no se visibiliza el territorio como en su integralidad, ¿no? Con las personas, con la naturaleza, con los animales, con todo lo que compone un territorio. Entonces, desde la perspectiva que mm, supuestamente descubre la naturaleza, ¿no? Alexander ve una naturaleza sin personas. Y eso me da a pensar de que
siempre nos invisibilizaron a las personas que, aquí hay de hecho muchos estudiantes que están en la Amazonía, siempre invisibilizaron a los pueblos, como dice también en el texto, que vivieron siempre en esos territorios, ¿no? Que vivieron siempre, que estuvieron siempre, de hecho, que no solamente habitaron ahí, sino que cuidaron, sostuvieron, sostienen esa naturaleza. Sin embargo, desde la visión de Alexander, ¿no es cierto? O, mejor dicho, sin anotar el nombre de, de esta persona, desde el concepto que crean alrededor de esta persona, ¿no es cierto? No se visibiliza nada de la existencia humana. Entonces, eso invisibiliza totalmente no solamente las poblaciones indígenas como tal, sino toda una riqueza de sabidurías, de conocimientos, lo que desde la Mauta Iguasi estamos intentando hacer, ¿no? Justamente revivir esto de los saberes que están en los territorios, de los saberes que están en la Amazonía, están en el pueblo afrodescendiente, está en el pueblo indígena, etcétera. Entonces, eh, cuando desde la academia se omite estos conocimientos, invisibiliza estos conocimientos, y que solamente se ha aprovechado, digamos, de la manera tal que hablamos del extractivismo epistemológico. Entonces, eso es lo que se ha visto, ¿no? El momento cuando invisibilizamos a toda esta población que sostiene, que vive, que hace la naturaleza, que sostiene la naturaleza, estamos invisibilizando toda una cosmovisión, unas ontologías, una historia, no es solamente invisibilizar a las personas. Eso es lo que a mí me llamó la atención y también me llama, me invita a pensar, ¿no? Cómo desde las academias, como dije al inicio, conscientemente porque lo saben. Ellos saben muy bien que hay gente viviendo ahí, ¿no? Pero cómo desde las academias, desde las universidades del año 2019 estamos hablando, ¿no? Cómo desde ahí eh, crean una imagen blanca, una imagen obviamente masculina, ¿no? Una imagen que alguien, alguien de fuera siempre va a ser mucho mejor que algún nativo de acá. Y por eso a mí también lo que me llamó la atención en el texto es que lo que decía uno de los embajadores, ¿no? Que eh, más o menos como que favor le hizo viniendo acá, el favor que hizo este personaje viniendo al Ecuador, porque ¿quién uno que tiene otro nivel de clase o otro color de piel, otras creencias, otras cosmovisiones, no lo sé, chuta, vino acá al Ecuador y el favor que les hicimos, ¿no? Porque aquí en el Ecuador eh, casi no hay pensadores, no hay intelectuales, no hay gente, ¿no? Como con ese nivel de gente que analiza, que piensa. Y, y también lo que me sorprende es que explícitamente se dice, o sea, ni siquiera con un poquito de vergüenza, con un poquito de vergüenza ahí, y se dice que, o se mantiene esta idea de que lo nativo, lo originario de acá, no es capaz, ¿no? No es capaz de pensar, no es capaz de analizar, y siempre tiene que venir alguien de afuera para darles pensando y para darles el nombre a las plantas. Y también otra cosa importante, y también me dejó así como muy impresionada, era que eh, en la omisión total de de las sabidurías ancestrales en cuanto a la medicina, de las plantas.
Porque si nosotros nos adentramos a la Amazonía nomás, ¿no? Es un ejemplo. Si nosotros vamos a la Amazonía, ellos conocen cada planta, conocen, bueno, de su nombre, sus beneficios, sus ventajas, desventajas, es decir, tienen todo un conocimiento integral y ese conocimiento a partir de lo que se dice que hizo este personaje homenajeado, opaca totalmente, ¿no? Invisibiliza totalmente. Entonces, es una omisión muy, muy espantosa. A mí me dejó así como impactada todas esas omisiones que se pueden hacer. Y claro, ahí también me quedaba pensando en que cuando nosotros como pueblos y nacionalidades entonces estamos en los espacios académicos universitarios, eh, ¿cuál es la concepción que tienen sobre nosotros? Si estamos manejándonos desde esos conceptos de espacios blanqueados, desde una geografía racista, porque esto hay que nombrarlo, un pensamiento así, un ejercicio que homenajea a alguien que, a pesar de que se dijo que era anti-esclavista, eh, que omite la presencia, la vivencia de los pueblos y nacionalidades, es racismo, ¿no? Es racismo. Y entonces cuando como pueblos y nacionalidades llegamos a espacios académicos, ¿cómo nos ven ellos? ¿No? ¿Cómo nos ven estas universidades que ustedes mencionan en el texto, que han homenajeado con tanto ímpetu, con tanta fuerza? ¿Cómo nos ven ellos a nosotros en las universidades? ¿Qué quieren de nosotros en todo caso? ¿No? ¿Qué quieren de nosotros? Quieren como colocarnos, configurarnos desde los intereses de ellos, o cuál es el interés, ¿no? Porque claramente el interés de ellos, el que como pueblos indígenas mantengamos nuestras raíces, mantengamos nuestras ontologías o nuestras representaciones simbólicas, nuestras formas de entender el mundo, desde experiencia no les interesa. Está visto, desde estas experiencias no les interesa que nosotros, a partir de usar el espacio universitario, rescatar estos saberes y ofrecernos una educación acorde a nuestras raíces, a nuestra realidad, a nuestra historia, es claramente que no interesa. Entonces, ¿cuál es el interés, no es cierto?, que tendrían con nosotros en las universidades superiores, ya que como eso también me recordó, porque ustedes citan en el texto que el Nebot decía, después del paro en 2019, decía, ¿qué hacen aquí ustedes en la ciudad? Bueno, estoy infiriendo, no estoy citando literalmente, como, ¿qué hacen ustedes aquí en la ciudad? Ustedes váyanse al páramo, ustedes están allá. Sí, ellos saben, ahí salió lo que ellos sí saben, que estamos ahí, que hay gente ahí viviendo, ¿no? Pero en los cuadros que representa a la naturaleza, mm, Alexander aparece como que no existe nadie, no hay nadie. Y de ahí viene la idea del extractivismo, es fácil. Entonces, para ellos es tan fácil esto de pensar en el extractivismo, ¿no? Claro, es que como, no, son plantas nomás, son plantas, esa es la geografía según ellos, ese es el espacio según ellos, y esa es la concepción geográfica espacial desde la blanquitud, ¿no es cierto?, racializadora, que ve a una naturaleza. Ellos, ¿cómo ven la naturaleza? Como algo verde, como algo rico en minerales, vitaminas, perdón, en todo lo que es minería y petróleo. Y entonces no hay nada vivo, entonces entremos, necesitamos sacar el petróleo, entonces entremos.
¿Por qué? Porque desde la concepción de ellos no hay vida ahí. Y ni siquiera las personas, peor los animales o las plantas, que desde las concepciones de otra población eso tiene vida. Ahí viene, ¿no es cierto?, el entendimiento de por qué están metidos en la Amazonía. Y ahorita que se declaró también, Noboa dio paso a la explotación minera así a lo abierto, a gran escala, en Lita. Entonces, claro, es que ellos lo ven así. Su perspectiva de ver el suelo, de ver el espacio, de ver la naturaleza, es como algo muerto, algo que no hay vida. En cambio, para otros es todo lo contrario. Y por eso es esta facilidad que tienen. Por eso es que decía que ellos sí saben que hay gente ahí, pero como no les interesa, ah, por eso es que dijo en el bot, no vayan al páramo, ahí están. Entonces, esa es la impresión que a mí me causó cuando leía. Y sí, pues el recordar, el mencionar, es penoso, vergonzoso también diría yo que en pleno siglo XXI se siga mirando de esa manera la naturaleza y paradójicamente que esta persona sería el descubridor del cambio climático. O sea, toda una cosa de contradicciones, ¿no? Una cosa de contradicciones, así como que no cuadran, no hay coherencia. Y lo que se puede, en todo caso, concluir después de esas incoherencias es que simplemente son los intereses individuales, los intereses de fuera los que priman. De ahí los intereses de acá, los intereses de la colectividad, no importa. En eso es lo que se puede concluir después de todo esto. Entonces, como esto es como un diálogo, de pronto después voy mencionando más cositas. No sé si me 15, 10 minutos, pero hasta ahí. No te digo, Sofía. Ya lo logré. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Kuimi. Gracias por todas tus reflexiones. Efectivamente es un diálogo, entonces vamos a regresar a un poco lo que ha planteado Kuimi. Pero primero le paso la palabra a Carla Elena Guzmán Velázquez de la Universidad Campesina Indígena de México. Te escuchamos, Carla. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Me parece que este diálogo es bastante provocador y rico. Cuando recibí la invitación dije, "Ah, maravilloso, hace falta estos espacios de análisis y reflexión". Y bueno, con respecto al texto que escribieron, a mí me gustó muchísimo. Me lo releí sí, 2 veces, dado que hay muchos elementos que yo desconocía y sobre todo en estos 250 años, ¿no?, de celebración de Humboldt y de enaltecer estas figuras históricas que han servido para afianzar los discursos hegemónicos dentro y fuera de la academia. Me parece importante rescatar algunos elementos que ustedes fueron planteando y me gustaría mucho entrar en diálogo con ellos. Lo primero que me hizo sentir el texto fue darme cuenta de que toda la geografía en sus orígenes está asentada en una legitimación de discursos por los padres fundadores, ¿no? Por esta idea de los patriarcas, los que han sostenido una geografía sumamente racista, clasista, blanca, machista, incluso hasta misógina, en la que le ha sido muy difícil abrir brecha para crear otras narrativas. Entonces, me pareció muy, muy provocador el texto cuando fueron analizando los escenarios en los que se fueron desarrollando estos festejos de Alexander von Humboldt, por todas las representaciones que se van dando, pero principalmente la necesidad de legitimarse tanto las instituciones como los discursos
como las líneas de investigación y sobre todo como la mirada hegemónica de la ciencia, sea el constante pleito de que se le llame ciencia de la geografía física, ciencia de la geografía humana, de la geografía social, de la que quieras. Entonces, lo primero que veo es que en efecto se sigue reproduciendo la blanquitud y la visión masculina del espacio. Y cuando hablo del espacio, me pareció curioso ver los mismos espacios donde se festejó, ¿no? ¿No? La embajada, ¿no? De Alemania en Quito, el colegio alemán, los museos, creo que el Banco Central, las municipalidades, esa necesidad de legitimar esa historia oficial donde predomina justo la mirada masculina en la construcción de todas las narrativas de cada uno de estos espacios. Y entonces aquí entra el punto clave de análisis. ¿Cómo cambiamos estos discursos y esta historia oficial ante tanta racialización de los espacios en los que nos encontramos, dentro y fuera de la academia, incluso en el activismo, ¿no? Hay una romantización de Humboldt como el redescubridor, ¿no? Hasta hice algunas anotaciones que me parecieron interesantes, ¿no? Primero hay una rejerarquización de todo, ¿no? Luego hay una reconstrucción del imaginario colonial. Eso también es interesante. Luego hay ustedes que hablaban de la modernidad, la colonialidad y la decolonialidad, ¿no? Como esta, digamos, perspectiva en la que fueron haciendo crítica a estos espacios, a seguir celebrando, más que un personaje, es lo que representa el personaje para la ciencia geográfica, pero para todas las disciplinas, ¿no? Lo que representa en 2024, en un momento en el que está avanzando el fascismo en algunos países, en el que se está agudizando la violencia contra las mujeres, contra las infancias, en el momento en que tenemos a un Estado israelí haciendo un genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? O sea, me parece sumamente peligroso afianzar, romantizar y celebrar sin nada de crítica ante lo que representó eh, el, el ejercicio de, que no sé cómo nombrarlo de manera más formal o más adecuada. O sea, es como, o sea, como que a mí me dejaba el texto analizando cómo hay una anulación por completa del pluralismo ontológico de los pueblos indígenas. O sea, anulado por completo, ¿no? Anulando toda la memoria de los territorios de los ancestrales, anulando los discursos y las prácticas locales, anulando los saberes locales de cada pueblo. Entonces, cuando aprendemos geografía, cuando nos acercamos a ella, hay una capa, hasta lo veía como las diferentes capas en un mapa, y la primera capa es la capa de la colonización, ¿no? La capa del racismo, la capa del clasismo, porque aparte también es enaltecer el poder adquisitivo de los colonizadores que vinieron a hacernos el favor de hacer la ciencia, donde se sostiene una mirada hegemónica también, y que valida y desvalida quién tiene el derecho o la credibilidad sobre la medicina, sobre el cuidado de los cuerpos, sobre el cuidado de los territorios. Es como, es muy fuerte, es como una apropiación legitimada, para mí es un robo y un extractivismo epistémico tremendo, apropiado y legitimado por todo lo que se ha construido históricamente dentro de los saberes geográficos, ¿no? Entonces, algo me pareció también muy bueno de mencionar en el texto, ¿no? De esta extracción y borrado de saberes, de esta violencia epistémica, porque tenemos la violencia entendida como algo más confrontativo y visible, pero cuando la violencia es
normalizada, silenciada, me parece que es mucho más difícil confrontarla porque no está tan palpable y tan visible a la vista, ¿no? Entonces, es un proceso de dominio, o sea, una narrativa que genera dominio sobre los saberes, los conocimientos y una cantidad de expresiones y representaciones locales que están totalmente borradas del mapa, ¿no? Y del reconocimiento histórico, tanto de la academia como, de nuevo reitero, de organismos internacionales, de instituciones incluso autónomas, ¿no? O sea, creo que nos hace mucha falta tener más crítica y yo me preguntaba, ¿por qué y para qué avalamos ciertos discursos? ¿Ante qué tenemos que legitimar nuestros espacios? Algo que yo aprendía también en el proceso, durante y después del Congreso de Geografía Crítica que hicimos en México en octubre de 2023, es cómo sigue incomodando romper con los prototipos o con los formatos tradicionales de la academia. Cómo incomoda la presencia de mujeres, de compañeras que vienen a ser más críticas de lo que nosotras asumíamos ser, avaladas por nuestros múltiples grados o procesos de estudio que al final vienen de espacios sí, blancos, ¿no? Eh, y romper y reconocer que traemos un racismo introyectado donde nos cuesta muchísimo hacernos cargo, y en ese hacernos cargo es responsabilizarnos de lo que estamos reproduciendo y de lo que estamos invisibilizando en temas de mirar con mucha más afinidad y detalle el racismo colectivo, el racismo corporeizado, el racismo territorializado y el racismo en nuestras propias narrativas, en nuestras expresividades, ¿no? Creo que sostener la blanquitud de las élites criollas, ¿no? Como lo planteaban en el texto, y sostener la blanquitud de la academia es simplemente quedarse callados, ¿no? Es no decir nada. Y es simplemente no querer perder también el privilegio que estos escenarios que celebran, ¿no? A estos personajes que, reitero, no es solo Humboldt de que estamos hablando de todos estos ilustres científicos, descubridores que fueron encubridores de la historia y la geografía de cada uno de nuestros pueblos. Y también es interesante algo que ustedes planteaban en el texto de cómo nos hemos casado con la idea del buen europeo, ¿no? Del viajero, ¿no? Hay una idea bien romántica y soñadora y que muchas personas que entran a estudiar a veces geografía en México, América Latina y en todo el mundo, es por esta idea romántica del viajero, del, del, del descubridor, del naturalista, ¿no? Y nos creemos ahí con una superioridad moral de buena onda, de que vamos a ir a apoyar y vamos a ir a ayudar y vamos a hacer investigación, porque es nuestro fin social. Y ahí creo que también nos falta posicionarnos desde lo que nos han planteado las geografías antirracistas y los movimientos, de tener en cuenta la interseccionalidad, ¿no? De todo lo que nos ha atravesado para estar donde estamos, de los privilegios que implican responsabilidad en nuestra palabra, en nuestra posición, en nuestro actuar, en nuestro caminar, y que tenemos que también cuestionar toda esta serie de dispositivos racistas que cargamos, porque en verdad que no es justificar para nada nuestros racismos introyectados, pero no está, pareciera algo muy sencillo, pero no, es muy incómodo darnos cuenta de que reproducimos la narrativa, el lenguaje, los símbolos, las estructuras, eh, que también en todos los centros históricos de todas las ciudades latinoamericanas
personajes, de palabras, de enunciaciones, de procesos, de plantas, de herbolaria, de paisajes, de muchas otras personas que han sido parte de cada proceso histórico de cada territorio. Y entonces solamente se habla de una persona que vino porque aparte le llamaban a von Humboldt, ¿no? El redescubridor naturalista, ¿no? No solo descubrió, sino redescubrió, nos redescubrió en su narrativa, en su mirada, ¿no? Y creo que también, de repente yo pensaba con el texto que venimos saliendo de un momento histórico en América Latina donde también caímos en la necesidad de tener caudillismo, ¿no? Caudillismo revolucionario. Como que toda esta estructura patriarcal no solo está en enaltecer a personajes de la historia como Alexander y los otros más como él, sino que cuando lo llevamos al activismo político o al tratar de transformar las bases sociales, ya desde una mirada de la crítica del feminismo descolonial, es decir, también hay una patriarcalización y repatriarcalización de los espacios y de los personajes, siendo principalmente hombres, pero también compañeras y personajes de la disidencia sexogenérica, ¿no? Es decir, es más complejo todavía. Eso me hacía pensar el texto. Y también, algo que me dio mucha curiosidad también que planteaban en uno de los escenarios, creo que con la revista sí, la revista Quiteña, era sobre las connotaciones ideológicas que hay detrás, ¿no? De todo esto. El hacer homenaje a los hombres, ¿no? A los descubridores, ¿verdad? Como ponerlos, también afianza toda esta ideología patriarcal en la que se ha sostenido la historia en todos lados, y el anular todas las voces femeninas están completamente invisibilizadas, ¿no? Y más las mujeres indígenas, ¿no? Y más las chamanas, y más las yerbateras, y más las que justamente no entran a este modelo hegemónico de la ciencia, de lo que es la ciencia, ¿no? Oficial, tradicional. Entonces, el legado de von Humboldt nos deja mucho que hacer para cambiar la mirada, nos deja mucha. A mí me parece que nos deja la posibilidad de pensar que necesitamos seguir creando otros espacios, otras apuestas educativas, que tenemos que sí o sí cambiar la narrativa oficial y darle la vuelta a los discursos hegemónicos. ¿Esto qué quiere decir? Digo, no estaría mal tumbar todos los símbolos hegemónicos y patriarcales que están en todas las plazas y centros, pero más que solo tumbar algo en el espacio físico, hay que tumbar los espacios ideológicos que están en la virtualidad, o sea, yo creo que el territorio más complejo a descolonizar es la mente, es el pensamiento, ¿no? Es la teoría, es el saber, es el conocimiento. Ahí tenemos un reto. Y, y también cambiar la manera en cómo hacemos exploración, ¿no? En la investigación. Y lo planteaban ustedes en el texto con otro escenario, ¿no? Con el legal, por ejemplo, ¿no? La excursión académica, ¿no? O sea, hablar de que vamos de excursión al Chimborazo o alguna otra montaña representativa en la historia. Busquemos la manera en cómo se le ha nombrado desde otros territorios, ¿no? Y, o sea, creo que tenemos que cambiar muchas cosas y ahí yo justo me cuestionaba, ¿no? Las prácticas de campo, o esto es que las excursiones académicas, es decir, justo creo que ahí seguimos romantizando esa naturaleza que está, como lo bien lo planteaba hace rato Kumi, que es como estática, ¿no? Y que solamente responde a la contemplación. Y ese es el legado que creo que ahora sostiene muchísimo el avalar el extractivismo, porque se sigue visualizando todo lo que es naturaleza como el recurso para una mirada antropocéntrica, ¿no? El hombre. Entonces, si vamos escarbando un poco más en el texto, si quieren,
En la siguiente ronda abordamos un poquito más, pero bueno, yo iniciaría justo con estos elementos que ustedes fueron planteando en el texto. Y, y claro, yo también algo que cuestiono siempre es cómo se oculta la disidencia sexogenérica de los personajes de la historia, ¿no? Uy, sacarlo es romper justo con todo ese modelo que se quiere conservar de lo conservador, ¿no? Y lo hegemónico. Entonces, bueno, ahí dejo mi participación por ahora. Muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias, Kuimi. La verdad eh, es gratificante, pero es realmente un honor escucharles y escuchar cómo leyeron la crítica, ¿no? Y creo que ustedes resaltan nuevas cosas que quizás no lo habíamos visto, ¿no? Y una de las cosas que las dos remarcaron y que significa mucho, creo que para el análisis que queríamos y queremos impulsar y por la razón por la cual hicimos también este evento, ¿no? Para difundir, hablar con más personas, escucharnos entre muchas otras personas, es que la celebración no es un acto inofensivo, ¿no? Que tal como decía la Queenie, la celebración es intencional, pero detrás de una celebración, porque uno piensa, bueno, ¿cuál es el problema con celebrar? ¿No? O sea, es simplemente como, si alguna gente lo quiere celebrar, pues ¿cuál es el problema? ¿No? Pero detrás de la celebración termina siendo perversa, ¿no? Altamente perversa porque es otra forma de ejercer un racismo no intencional, ¿no? Es una forma de no querer rendir cuentas frente a la historia, de no querer reconocer la visión masculina que domina el mundo, esta masculinidad hegemónica que hablaba Carla, ¿no? Que al no nombrar que las relaciones homosexuales de Humboldt, hay una razón también de crear una idea de una masculinidad hegemónica que no era real, ¿no? Entonces, esta intencionalidad que menciona Kuimi, esta mirada hegemónica que menciona Carla, es esta romantización, ¿no? Y claro, lo que asombra, creo que lo que asombra es que fue hace 5 años, pero que no, digamos, no es algo que ha parado en esos 5 años. Kuimi y yo, las dos trabajamos en una universidad que lideró muchas de las celebraciones a Alexander von Humboldt y que de hecho hoy en día, hace poco, pusieron una estatua gigante de David de Miguel Ángel en mitad del del campus. Y es paradójico que en el resto del mundo, donde se está debatiendo qué hacemos con estas estatuas, ¿no? De hombres blancos en los campus de las universidades, los votamos, cambiamos de nombre, los mantenemos ahí para pensar de la historia, pero es decir, hay una disputa sobre ello. En ciertas universidades en América Latina no tenemos esa discusión y además estamos creando nuevas estructuras, literalmente en el espacio de la universidad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque incluso si queremos copiar, ¿no? Aún se quiere copiar esta visión eurocéntrica y occidental, blanca, androcéntrica, aún lo estamos repitiendo en nuestros espacios, ¿no? Y quizás algo que planteo a todos y todas, ¿no? Que de nuevo esta relación con el mestizaje, que creo que es lo que más va a incomodar y que creo que debería incomodarnos más, porque la práctica de la celebración pienso que es una práctica mestiza finalmente, ¿no? Es una práctica mestiza que resulta en un espacio blanco, ¿ya? Ahí es donde todos y todas tenemos que rendir cuentas quienes encargamos del mestizaje, ¿no? De cómo puedo encarnar el mestizaje y practicar mi espacialidad mestiza de otra forma que no resulta en un blanqueamiento y aniquilación de otras formas de hacer territorio. Y esto del buen europeo, ¿no? Yo pensaba mientras hablaba Carla, al final, si pensamos a Alexander von Humboldt como un mochilero, ¿no? Lo que hablábamos con Manu en un momento, ¿no? Es un mochilero actual, ¿no? Si le quitamos toda esa romantización, si lo vemos como simplemente un mochilero que viene 8 meses al Ecuador, ¿cómo cambiaría nuestra visión, ¿no? Si le damos un tiempo, espacio concreto, si le quitamos todo eso que se le ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Y bueno, sí quería, como antes de quizás abrir el diálogo entre nosotras, también darle la palabra a Manu, porque
Manuel Bayón, bueno, tú vas a decir tu posicionalidad, es un hombre blanco europeo. Entonces, claro, tenemos un hombre blanco europeo geógrafo y una mujer mestiza haciendo un análisis crítico sobre Alexander von Humboldt. Y yo diría que en parte es como la rendición de cuentas del blanqueamiento del mestizaje, ¿no? Es decir, dejar de estudiar por más buenas intenciones y por más feminismo descolonial, interseccionalidad a les otros y también decir, bueno, cómo yo estoy reproduciendo, ¿no? Hacerme cargo de mi mestizaje. Entonces, de cierta forma, aunque no hay suficientes estudios, y no hay suficiente academia que uno puede hacer para quitarse esa rendición de cuentas del mestizaje. O sea, no hay forma de quitar ese privilegio a través de la investigación. Eso quiero que quede claro, eso, ¿no? Pero por otro lado, sí hay que rendir cuentas. Yo creo que las personas investigadoras mestizas deben analizar más el mestizaje, ¿no? Críticamente o la blanquitud. Entonces fue curioso porque con Manu hicimos la investigación y claro, como entrevistábamos a personas de estas instituciones que hemos hablado hoy, de embajadas, de universidades, a Manu le daban respuestas totalmente distintas porque es un hombre blanco europeo que a mí, ¿no? Que claramente una mujer mestiza feminista nos iban a dar resultados y percepciones distintas. Entonces también hay cómo jugamos con nuestras posicionalidades, cómo jugamos, ¿no? De una forma crítica y también de jugar, porque en el fondo yo creo que lo que hicimos al meternos en esta celebración, nosotros pusimos un póster que decía un análisis desde el feminismo descolonial, creo, ¿verdad, Manu? Alexander von Humboldt y nadie quería hablar con nosotros. Así como éramos el patito feo de la celebración de Alexander von Humboldt. Todo el mundo como caminaba alrededor y lejos de nosotros. Pero es como incomodar y cómo jugar también con esto, ¿no? Porque si no nos deprimimos y tiramos la toalla, pero también jugamos con esto, ¿no? Jugamos y nos divertimos un poco con ello. Entonces, Manu, te paso ahí la palabra. Yo quizás añadir de manera muy breve el que, claro, esto lo hacemos en 2019, ¿no? Se prepara antes, eso no lo contamos en el artículo. Estuvimos en muchas reuniones preparatorias del aniversario con las distintas instituciones universitarias, entre ellas la Universidad de San Francisco de Sofía, también la Flaxo, donde yo trabajaba en ese entonces. Entonces, siempre era como esta gente del colectivo, ¿qué viene a hacer? ¿Qué va a decir de esto? ¿No? Como que ya había una incomodidad en en nuestra postura política colectiva también, ¿no? Pero cuando salíamos del círculo de las personas que formaban parte de la celebración e íbamos a entrevistar pues en los mismos eventos, ¿no? A ministros, a rectores, a miembros de la embajada, es ahí donde pues la posicionalidad, mi corporalidad pues funcionaba como un pequeño Humboldt. Yo diría de broma que Humboldt hoy sería un postdoctorante en realidad, es decir, como así, digamos, lo contamos en el artículo, ¿no? Había como un paralelismo entre... Entonces yo creo que utilizar estas... Sí, como lo que hemos querido ha sido ridiculizar, ¿no? El ridiculizar la postura que hay pues de sumisión, por ejemplo, a Alemania, ¿no? En el evento de la embajada, es decir, como que hay una serie de actos eh, de subordinación a los imperios modernos. La cooperación alemana en Ecuador tiene mucha influencia. Entonces, pues hay un ejercicio ahí, ya no solo hay un ejercicio de vasallaje también de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado es de ridiculizar a nuestras instituciones por contarles eso del antes, por contarles un poquito del después también. Es que todo lo que pasó en ese año, pues por los tiempos académicos se han ido publicando en los últimos años. Y algunos de los académicos que hicieron el evento en la universidad donde yo trabajaba, en Flaxo, pues han seguido haciendo eventos en Flaxo porque han sacado pues manuales y algunos otros libros alrededor de los handbooks, alrededor de la celebración de Humboldt. Y ha sido interesante que les hemos escrito como para contarles que hemos publicado esto y que ellos están en nuestro artículo y no hemos tenido ninguna respuesta. Creo que son académicos que forman parte de universidades estadounidenses, ¿no? Quienes han pues editado estos libros y hecho como este diálogo alrededor de Humboldt, ¿no? Entonces, pues digamos que eso sería una parte de la historia también que contar y que seguir problematizando, que no hay como una voluntad de diálogo respecto a perspectivas que miren la celebración de otra manera. Entonces, bueno, pues también son un poco los pequeños Humboldt de hoy en día, ¿no? Quienes tienen como ese poder académico hoy, se sienten reflejados en Humboldt de una manera, pues eso no, quizás no lo contamos tanto en el artículo, pero sí había como un paralelismo inconsciente de los Humboldt de hoy somos nosotros, ¿no? Entonces, en ese juego, también había un juego muy interesante de poderes entre académicos en Estados Unidos y académicos en América Latina, también debatiendo sus relaciones de poder hoy, ¿no?
pero bueno, para seguir resaltando que los conocimientos de los pueblos siguen estando fuera de esas disputas entre los hombres de poder de la Academia del Ecuador y los hombres de poder de la Academia en otros lugares, en esa lucha de reconocimiento, pero estando de acuerdo en un consenso implícito de invisibilizar esas otras maneras de las que han hablado de forma tan interesante Kumi y Carla, ¿no? Así que muchas gracias por la conversa. He aprendido mucho, ha sido muy interesante su perspectiva, así que muchas gracias. Y quizás solo para poner un elemento más, Manu, estabas entre Alemania y Ecuador en ese tiempo y hubo muchas, paradójicamente hubo muchas protestas contra la celebración de Humboldt en Alemania, ¿no? No necesariamente en la academia, desde la academia, pero sí desde activismos, en el espacio público estaba muy presente, ¿no? Entonces también es añadir otro elemento de complejidad ahora, ¿no? Efectivamente, a esta pugna, como mencionaba Manu, pero también hubo mayor protestas en Alemania, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos eso, ¿no? ¿Cómo lo leemos? Y Y bueno, era ahorita, el movimiento antirracista alemán y anticolonial alemán, pues digamos que en ese tiempo se estaba haciendo en el palacio como un espejo, ¿no? Del blanqueamiento del espacio. Se estaba reformando el Palacio Imperial Alemán de Berlín y y se le llamó Forum Humboldt, precisamente en honor a Alexander von Humboldt. Y colocaron en ese espacio un montón de piezas expoliadas por el Imperio Alemán. Entonces, esa fue la operación de blanqueamiento del espacio alrededor de la figura y el aniversario de Humboldt en el epicentro enfrente a la Universidad Humboldt de Berlín y en el Forum Humboldt, que es el nuevo espacio de los museos allá con todo lo robado en el mundo. pues, no sé, Kuimi o Carla, si tienen alguna otra reflexión, comentario, Carla, veo Eh, ahí. O Kuimi, cualquiera de las ya, dos. sí, a ver, también esa parte que mencionas, Sofía, sobre cómo fue posible en este contexto hacer investigación, ¿no? Y también cómo desde la perspectiva que ustedes analizan el texto, desde la perspectiva que escriben, que hacen una reflexión crítica, también finalmente termina siendo un espacio que no todos pueden, no todos, todas pueden acceder. Yo ahí me imaginaba, yo decía, yo entrando con mi cara, con mi vestimenta, a esos lugares donde entraron ustedes, ¿no? Y donde entró Manuel. Seguramente Manuel, con toda su sonrisa, nadie pensó qué intenciones tenía. Pero cambiando, digamos, y también pensando en el quehacer investigativo como docentes, ¿no es cierto? Si yo hubiera estado en el papel de Manuel, no hubiera tenido el acceso nomás quizá, ¿no es cierto? Es como que, ¿cómo así? ¿No? Como así viene al evento este que de por sí ya estamos mencionando muchas veces que es un espacio blanqueante, clasista, racista. Entonces, el ingreso a una persona con mi perfil físico, seguramente ya desde ahí ya marca una barrera, un límite de hacer investigación. Y eso me hace reflexionar entonces en el quehacer educativo tenemos ciertos espacios, ¿no es cierto?, donde podemos ingresar y a donde no podríamos ingresar, justamente por la racialización, por el blanqueamiento. Ajá, entonces, eso como para ampliar un poco más, ¿no? Este panorama desde una perspectiva investigativa. Y por otro lado, también pensar que en este mismo ámbito, dentro de este mismo ámbito investigativo, muchas de las veces, por todo esto, ¿no? Por todo esto
del extractivismo epistémico. En otras palabras, diríamos que el sacar todo el conocimiento sin el menor reconocimiento a la población, que entrega con cariño, muchas veces entregan el conocimiento y la gente de fuera viene y se lleva. Ese, un poco para las personas que estamos acá, también podamos comprender, nos referimos cuando decimos extractivismo epistémico. Entonces, la gente mismo, ¿no es cierto?, de las comunidades, mucha gente está cansada de esto. Y en estos últimos años, la gente de pueblos y nacionalidades, de la gente de la ruralidad, se resiste, ¿no? Allá a dar entrada a la gente que viene de fuera, porque ya sabe a qué viene. Justo por esto, porque ha habido tantos años que se ha ingresado, ingresado y sacado, y no ha pasado nada. No ha habido cambios territoriales, no ha habido estos cambios eh, sobre las existencias de los conflictos que hay dentro de los territorios, conflictos que están generados justamente por las mismas petroleras también. Entonces, el hacer investigación en pueblos y nacionales, en territorios racializados, nunca ha implicado cambios, ¿no? Y justo esa es la lucha de la Mauta Iwasi, ¿no? De que no sigamos ese camino del extractivismo epistémico, sino que demos un giro decolonial en ese sentido para, para no ser una más de la lista de todas estas universidades que legitiman el extractivismo epistémico. Solamente eso como en el contexto educativo, investigativo, ¿no? Que también Manuel seguro con su entrada, ¿no? Pero no. Entonces, estamos limitados a hacer investigación territorialmente, estamos limitados, espacialmente estamos limitados a hacer investigación, como que me queda esa duda, ¿no? Si yo quisiera hacer una investigación sobre la juventud de digamos, del barrio, no sé, de algún barrio de Cumbayá, yo podré ingresar, es la pregunta. Pero ellos sí van a poder ingresar, seguramente, pero yo no, quizá. Eso como reflexión. Muchas gracias, Queenie. Carla. Voy a tratar de ser breve porque me quedaron muchas cosas, pero a ver, fíjense que algo que a mí me gustaría abonar es que yo sentí cuando terminé de leer el texto, me preocupó mucho el auge del capitalismo verde y del greenwashing, porque justo para mí el celebrar, avalar y fortalecer la imagen del europeo que significó von Humboldt como el explorador, el redescubridor, el naturalista, el científico, el todo esto, es justo, creo creo que se puede agudizar porque está en auge un movimiento ecologista sumamente clasista, racista, urbano, que está afianzando también un mercado verde y discursos que incluso lo veo con grandes influencers en las redes sociales y en YouTubers. Los grandes influencers lo que más monetizan son hombres blancos, europeos y exploradores. O sea, son von Humboldts de el 2024, tal cual, ¿no? Y monetizan con los mismos discursos de la exploración, promueven las excursiones de grandes empresas que están haciendo toda esta turistificación y lo que le llaman el glamping, ¿no? Como también para un cierto estatus. O sea, en realidad, Humboldt es más vigente que nunca en el sentido de que afianza este nuevo modelo económico del capitalismo verde, de el coaching espiritual, ¿no? De también incluso un ecofeminismo muy eurocéntrico y bastante alineado con los discursos de los organismos internacionales que también traen una mirada sumamente clasista, ¿no? De norte a sur. Entonces, me dejó pensando esto, ¿no? ¿Por qué idolatramos tanto, no solo al mochilero y al viajero? Pues porque al final es como
el modelo que muchos quisieran, ¿no? Tener, ¿no? Vivir para viajar y no vivir para trabajar, ¿no? Entonces, obviamente, si vas 200 años atrás, 205 años atrás y ves como al güerito que aparte se le atribuye el redescubrimiento de muchas cosas, pues es como el modelo a seguir de muchas juventudes, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿qué nos hace falta con esta invención de ese Humboldt? Lo que yo diría es, lo primero es que esto que ustedes planteaban en el texto, ¿no? De ser muy, muy críticas de la construcción racial del espacio, como ustedes lo plantean en el texto, la construcción racial del espacio es parte de procesos y de proyectos racistas. Procesos y proyectos educativos, procesos y proyectos turísticos, procesos y proyectos de políticas públicas, y tener mucho cuidado con el turismo, el ecoturismo, porque sostiene el extractivismo, sostiene la elitización y la gentrificación, tanto espacios urbanos como rurales, y justo para allá va toda esta celebración y esta enaltecer este tipo de personajes, justo va sosteniendo esta colonialidad que seguimos teniendo en esta época. Y cerraría diciendo que todas tendríamos que revisar en cada una de nuestras territorialidades nuestras propias historias de racismo, eurocentrismo y el proceso imperialista que perdura en la actualidad. Creo que es una tarea que tenemos en cada uno de los lugares en los que encontremos. Y finalmente, decirle a las nuevas generaciones, necesitamos hacer investigación con un enfoque crítico del racismo ambiental, apostar por procesos de justicia ambiental e identificar estas desigualdades que las narrativas de los padres fundadores, de los íconos romantizados de la historia, hay que tumbarlos. Hay que tumbarlos y hay que cuestionar a todo aquel que se dice crítico en un momento en donde, si no eres autocrítico con tus propios racismos, discursos y prácticas, no sirve de nada tener una bandera, ¿no? Dentro y fuera de la academia. Entonces creo que me deja muchas otras cosas el texto, pero bueno, yo les agradezco porque em, creo que nos invita muchísimo y recomiendo mucho que lo lean. Nos invita mucho a ampliar más la perspectiva, la crítica y hacia dónde podemos caminar con otras geografías antirracistas. Muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias, Kuimi. Solo vamos a abrir un espacio para los estudiantes, las personas que nos están escuchando. Si quieren plantear alguna pregunta, lo pueden poner en el chat para, para ampliar el diálogo. No sé si hay alguna. Yo la ganaría con una de las cuestiones que planteó Quimi, y es que en mi experiencia sí el, el investigar el racismo, mi cuerpo genera una complicidad implícita con el racismo. Yo lo he vivido sobre todo en esta investigación un poquito, pero fue muy puntual, ¿no? Pero en lo que he trabajado en la Amazonía, entrevistando a empresarios, a funcionarios, a terratenientes, ¿no? Como que brota directamente el racismo y claro, con una corporalidad racista nunca jamás emitirían lo mismo que emiten de una vez con alguien que presuponen que va a compartir su racismo, ¿no? Entonces, pues sí creo que como plantear investigaciones, creo que obviamente van a ser investigaciones pues desde otros lugares muchísimo más interesantes al que pueda pues hacer una persona que corporice esa discriminación en el cotidiano, ¿no? Pero digamos que utilizar algún cuerpo que pueda ser percibido de otra manera, como el mío en este caso, para que salga lo que realmente piensan las según qué élites, ¿no? Pues creo que es muy, muy interesante. Pues hay también decir que, claro, por ejemplo, hay como mucha investigación de cómo investigar a las élites, ¿no? Y claro, pues no es mi caso, pero en las élites de Cumbaya, pues claramente si tenemos estudiantes de Cumbaya que quieran traicionar a sus espacios de configuración de clase y etnia en el país, pues obviamente hay que tratar de que podamos tener pues, radiografías de cómo piensan las élites desde quienes van a considerar un par, que en este caso tampoco soy yo, pero sí creo que determinadas como problematizar qué corporalidades pueden ser útiles para acceder a qué psiques, a qué formas de entender el poder según de qué élites, sí puede ser una conversación pendiente interesante, ¿no? De cómo podríamos diseñar pues investigación, acción alrededor de las élites que tenemos en Ecuador, que ahora además nos gobiernan, ¿no?
cómo poder pues, profundizar en esos aspectos que en el fondo pues, conocemos muy poquito, ¿no? De cómo piensan y cómo actúan. Y sí, pues yo sí siento que hay ahí como una posibilidad de ver por dónde. Muchas gracias, Manu. No sé si puedes quitar el mute a Nick, que quiere compartir algo. Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por la ponencia y la discusión del artículo, que pues no lo he leído todavía, pero debería, voy a leerlo con mucho cuidado y mucha atención. Em, bueno, pues yo soy un hombre blanco, europeo, además doctorante en geografía. Entonces me hace reflexionar, ¿no? Y sé que pues no es una reflexión nueva, es una búsqueda como de cómo posicionarme, pues que es una pregunta abierta, digamos. Hasta fui mochilero, ¿no? Cuando era más joven, así. Entonces, y bueno, no sé, reconozco mi privilegio, ¿no? El privilegio que tengo también la historia y el presente de la colonialidad en América Latina, en el mundo, ¿no? Con su modelo económico extractivista y su jerarquía étnica, racial, que se ha impuesto, ¿no? En América y en el mundo. Y no sé, quizás no tengo una pregunta en sí, quizás solo quería compartir alguna experiencia y también dejar quizás como de esa pregunta abierta, ¿no? De cómo me tengo que posicionar. Eh, em, pues yo vivo en Colombia y bueno, desde hace 10 años en América Latina, desde hace 4 años en Colombia. He vivido con una familia indígena durante 2 años. Entonces, porque por un lado conozco un poco, bueno, por lo menos la comunidad del pueblo Nasa, ¿no? Que he vivido con ellos, con la familia, en el resguardo. Por otro lado, si estoy en otras partes de Colombia, en otro ambiente, siempre hay personas mestizas o blancas que, como me ven como un blanco extranjero, hay personas que quieren como, entre comillas, educarme sobre los indígenas, entre comillas, en Colombia, ¿no? Siempre vienen con siempre escucho el mismo argumento o discurso racista, ¿no? Que son vagos, privilegiados, violentos, etcétera, ¿no? Ese discurso. Y por otro lado, como he vivido con una familia durante años, que hasta los considero mi familia, eh, hemos compartido muchas experiencias, pues aunque nunca he vivido el racismo en carne propia, pues a través de esta relación sí sé qué es, ¿no? Y cómo es. Pues nunca lo voy a saber en carne propia, pero sí, creo que entiendo qué es vivir en una sociedad racista, ¿no? Que siempre te juzgan, eh, etcétera. Em, y también en la academia, como soy doctorante, pues veo un poco lo mismo, más por el lado extractivista. Por ejemplo, bueno, yo ya pues no sé, he tomado la decisión de quedarme acá. Me siento pues como en mi hogar aquí, pero por ejemplo, desde la universidad tenía esa presión de parte de mi supervisor, por ejemplo, bueno, ahí te quedas 4 meses haciendo un estudio de caso, 4 meses haciendo otro estudio de caso, puedes hacer un estudio comparativo, sales del país, publicas tus artículos y ya. Pero si estás 3, 4 meses en un lugar, no vas a crear, no sé, para mí siente como un extractivismo académico, ¿no? Porque sales extrayendo información y te vas, que me parece justo lo que pues siempre se ha hecho históricamente. Humboldt fue así y creo que no debería ser.
así, pero sí, no sé cuál es entonces eh, la forma de hacerlo bien, ¿no? Un trabajo como académico y además yo siendo un, pues, hombre blanco europeo que no quiere caer en lo mismo, eh, pues sí, no sé, eh, qué Gracias, Nick. posición tomar para, sí, Gracias, Nick. Creo que aquí lo dejo, concluimos. sí. Eh, ¿Hay otra pregunta, comentario? No sé, Manu, si ves ahí otra comentario, pregunta. Sí, a ver, Nick, es un poco incómodo porque es justamente no la crítica que estamos haciendo, ¿no? Que es, tu pregunta no es para nosotros, es una pregunta para ti. Y digamos, el texto, las reflexiones que estamos haciendo hoy en día es justamente para cuestionar, ¿no? La blanquitud en el espacio, eh, digamos, ¿qué sacamos con más investigadores, investigadoras que encarnan la blanquitud, ¿no? En América Latina y sí, es un poco incómodo porque es justamente lo que estamos tratando en este texto, pero sí, yo creo que lo que a quien corresponde esa pregunta es, pues, es a ti, ¿no? Es a tus espacios, estos tus pares, eh, no corresponde tanto a quienes estamos acá en este momento. No sé y si Kuimi o Carla quieren decir algunos últimos comentarios antes de cerrar. Kuimi, creo que quieres hablar, pero no, creo que no puedes, ¿verdad? O hay que sacarte del mute. No, que siga Carla. Carla está Ah, ya, con las perfecto. cosas de ahí. Yo solo quería decir que creo que algo que dijo Sofía hace rato es muy bueno. Juguemos, ¿no? O sea, juguemos con nuestras posicionalidades. Y saber jugar es también a veces saber escuchar más. Yo he aprendido que a veces no siempre tenemos que hablar o no siempre tenemos que preguntar, sino es aún y a una misma. Es complicado, ¿eh? Pero hacer un ejercicio de introspección ayuda mucho como a hacer la reflexión. Y las muchas respuestas no están afuera, están adentro, ¿no? Adentro de cada corporeidad y adentro de cada territorio. Entonces, pensemos con el territorio para poder percibir y ver cuál es nuestra posicionalidad y por dónde podemos ir caminando. Yo creo que ese es el reto para construir una mirada más afianzada, que esté posicionada más con la autocrítica, la reflexión y, y abrazar también esa posibilidad de darnos cuenta que estamos cerradas y que no, a veces no comprendemos todo tan fácil, ¿no? Creo que eso, tener esa posibilidad de decir, bueno, no está siendo sencillo, pero creo que las respuestas están en una y en el contexto. Eso es lo que yo recomendaría y muchísimas gracias por esa palabra. Muchas gracias, Carla. Kuimi, Yo solamente agradecerles por la oportunidad que, que tuve de la invitación, la lectura que se hizo a través de esta invitación y también creo que a partir de lo que menciona acá, mm, quizá mencionar desde mi posicionamiento como mujer indígena, eh, mencionar que en todo este proceso investigativo, mm, estas reflexiones que se hacen desde la investigación, docencia, también tener
en cuenta que no quiere decir como romantizar a estas poblaciones que estuvieron siendo eh, objetos de investigación, ¿no? Tampoco pasarnos como al otro lado, porque luego corremos el riesgo de romantizar esta otra parte y nuevamente como pensarlos como infantilizarlos, como pensarlos como cuidado, despacio, sí, pero no desde una perspectiva de sobreprotección, quizá, o como esto que nuevamente puede volver a invisibilizar sus capacidades. Entonces, también como tener en cuenta esta parte, ¿no? Porque muchas veces podemos, como sí, autoconciencia, vernos a nosotros, cambiar, pero yo creo que estando consciente eh, de que ellos, las poblaciones, los pueblos y nacionalidades tienen toda la capacidad, ¿no? De empezar a hacer investigación en sus propios territorios, de descubrir también en sus propios territorios, de nombrarlos ellos mismos, eh, no sé, las plantas, el territorio, los saberes, que ellos mismos, ¿no es cierto? Que ellos mismos nombren, lo visibilicen. Y claro, desde esta otra parte, eh, no es tan fácil porque justamente este autoestima eh, intelectual, digamos, ha estado como siempre por debajo, ¿no? Justamente porque nos pintaron una imagen de que la ciencia, la sabiduría, los conocimientos, la inteligencia está en una imagen blanca. Eso está tan interiorizado, ¿no? En las personas y seguramente nuestro trabajo como poblaciones indígenas, afrodescendientes, es cambiar ese pensamiento desde otros espacios, ¿no? Y pensar que también podemos ser científicos, investigadores, descubrir nuestras propias cosas, nuestros propios territorios. Yo creo que ese es, por el otro lado, el reto que también nosotros tenemos por este lado. Ajá, eso como para dejarlos ahí. Muchas gracias, Quimi. Manu, ¿no? Ok. Entonces, solo quería agradecerles de nuevo, Carla, Quimi, a todos ustedes que nos han escuchado esta tarde, noche. He aprendido muchísimo, siempre el diálogo, el escuchar, como nos invita acá, ¿no? Y siempre esas inquietudes, ¿no? Como me quedaba un poco con que quedarnos en el silencio a veces un tiempo, quedarnos con la incomodidad de escuchar y como siempre eh, abiertos y abiertas a seguir aprendiendo en colectivo. Así que les agradezco muchísimo, que tengan una feliz noche y seguimos. Gracias, chao.